Gracia y paz. Creo que todos coincidimos que el punto esencial en la vida cristiana es mantener una correcta relación con el Señor. Si nosotros pudiéramos por un punto ponernos del lado del enemigo, para ver cuál sería la principal forma en que Él nos ataque, cuál sería el más devastador de los ataques que el enemigo pudiera infligirnos. Sin duda, ese iría enfocado al hecho de que nosotros perdamos nuestra comunión con el Señor. ¿A qué equivaldría perder nuestra comunión con Cristo? Sería como que el pámpano ya no estuviera más permaneciendo en la vid, o que nuestra vida en alta mar ya no estuviera siendo orientada por la luz del faro en las noches oscuras. Sería como que la tierra, nuestra tierra, ya no girara más en torno a nuestro sol de justicia. El ataque más mortal que el enemigo pudiera dirigir es que nosotros perdamos nuestra comunión con Cristo. Esa comunión fina, no meramente saber que somos hijos de Dios, sino que somos guiados por el Espíritu y que estamos nosotros en el centro de la voluntad de Dios. Esa relación íntima con el Señor es el punto neurálgico en la vida de cada cristiano. Allí donde se deciden las grandes cosas, nuestros triunfos, nuestros fracasos. Si nosotros perdemos de vista al Señor, si Él deja de estar en el centro de nuestra vida, entonces nos perdemos enteramente, nos hundimos en el mar tempestuoso. Curiosamente, nosotros podemos perder al Señor en medio de las cosas buenas, aún entre aquellas que podríamos denominar santas. Y esto es sumamente peligroso, porque nosotros nunca vamos a cuidar un flanco que sentimos que está suficientemente protegido. Vamos a hilar un poco más fino para explicar cómo puede ocurrir esto. ¿Cómo es que las cosas santas pudieran servir de tropiezo? ¿Cómo es que las cosas santas nos pudieran alejar de Cristo? ¿Qué cosas, por ejemplo? ¿De qué estamos hablando? La primera de ellas es la Biblia. La incorrecta relación con la Biblia puede ser un gran tropiezo para nosotros. Miremos lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 8. Los que tenían la ley no me conocieron. Los que tenían la ley no me conocieron. Y el Señor dijo algo más bastante parecido a los judíos en Juan capítulo 5, 39 y 40. Voy a leer la versión de la Biblia textual que dice lo siguiente: escudriñáis las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. Noten ustedes, ¿de qué servía a los rabinos tener la ley si no conocían a Dios? ¿De qué servían las Escrituras a los judíos si no venían al Señor para tener vida? Ellos pensaban que la vida estaba en las Escrituras. Pero eso no es así, ni ayer ni hoy. La Biblia no da vida. Solo Cristo da vida. Si la Biblia otorgase la vida eterna, ¿por qué razón murió Cristo? Entonces mejor comprémonos una Biblia linda, la más cara, con tapas de cuero, con bordes de oro, y guardémosla en el lugar más honroso de nuestra casa. Eso nos daría vida. Pero tal cosa no ocurre así. Nosotros podemos celebrar la Biblia, podemos caminar con ella orgulloso hacia la iglesia, celebrar el mes de la Biblia, y con todo eso no conocer al Señor, ni tener tampoco una comunión íntima con Él. No nos confundamos.
La Biblia nos da testimonio del Señor, pero la Biblia nos salva. Tenemos que conocerla, apreciarla, por causa de que nos habla de Él. Pero finalmente es el Espíritu Santo quien inspiró la Biblia, el cual la puede aplicar a nuestros corazones cada vez que es necesario. En China, voy a citar un ejemplo, no hay muchas Biblias, porque no está permitida su publicación, pero hay mucho conocimiento interior de Cristo. Lo poco que los hermanos conocen de la Biblia se convierte en un conocimiento espiritual profundo del Señor. Podemos estar rodeados de Biblia en sus distintas versiones y no tener un conocimiento real de Cristo y menos una comunión viva con Él. Podemos escudriñarla con gran esmero, pero de nada sirve si no buscamos y si no encontramos a Cristo en ella. Me temo que hay muchos eruditos bíblicos que no conocen al Señor o bien que no lo conocen espiritualmente, tal como es revelado por el Espíritu. Y entonces el peligro es pensar que todo está bien porque tenemos la Biblia, porque conocemos la Biblia, en circunstancia que nada está bien si no tenemos al Señor de la Biblia. El peligro está en pensar que porque valoramos la Biblia estamos en lo correcto, siendo que todo está incorrecto si no tenemos al Señor. Así que, si este es nuestro caso, debemos estar claros de que nosotros nos estamos perdiendo en medio de las cosas santas. Estamos perdiendo a Cristo. Otro gran peligro es el templo. Lo es en el sentido de que el templo nos otorga el sentido de Dios que no tiene. En el templo nos sentimos seguros, en comunión, porque pensamos que ese es el lugar donde Dios habita, o al menos que es el lugar dedicado para el servicio del Señor. Entonces, el templo lo adornamos, lo embellecemos, lo cuidamos, porque de alguna manera Dios está involucrado en ello. ¿Has visto la fastuosidad de algunos templos? Los que los construyen piensan que honran al Señor levantando templos lujosos. Ellos quieren imitar la fastuosidad del templo de Salomón o la grandeza del templo de Herodes, porque piensan que Dios está ahí. Para algunos el templo parece ser su sello de grandeza, de bendición, como una certificación de que Dios está con ellos. Pero el Señor fue claro cuando Él dijo a la mujer samaritana: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, Esteban, en su discurso memorable, poco antes de ser lapidado, él dijo: El Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿O cuál? ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Dónde habita Dios en este tiempo? ¿En templos hechos de manos? No. ¿Cuál es el lugar de su reposo en este tiempo? No es un templo, es la iglesia. Eso es la asamblea compuesta por hombres y mujeres salvados por la preciosa sangre y reunidos bajo la dirección del Espíritu Santo. Allí el Señor habita y reposa y recibe la gloria y señoría como corresponde a su excelsa dignidad. Pero hay personas a quienes les parece que
construyendo templos fastuosos, honran al Señor, cuando en realidad lo que hacen es levantar un ídolo que hace apartar los ojos del Señor para que los pongan en Él. Recordemos aquella vez cuando uno de sus discípulos, mirando el templo de Herodes, le dijo al Señor: mira qué piedras y qué edificios, esperando que el Señor se sintiera impresionado de ellos. Pero el Señor le respondió: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Este exactamente será el fin de todo lo que veneramos y que no es Cristo. Caerá y no quedará piedra sobre piedra. Todo lo que no es Cristo quedará en ruinas muy pronto. Más que atender a los edificios, debiéramos atender las necesidades de las personas que hay alrededor de los edificios. Dios está interesado en salvar hombres y mujeres, no en construir edificios. El Hijo de Dios bajó a la tierra a salvar y rescatar lo que se había perdido, hombres y mujeres. No vino a alentar la construcción de edificios de adoración. Cuando en el libro de los Hechos se menciona que los primeros cristianos se reunían en el templo y por las casas, debemos recordar que en ese tiempo se refería al templo de los judíos, no a un templo cristiano. Y que en ese templo todavía, cuando se escribieron esas cosas, todavía se ofrecían sacrificios que ya eran inútiles y más aún ofensivos al Señor por causa de que su sacrificio en la cruz había sido el verdadero sacrificio por los pecados y que había hecho nulos todos esos otros sacrificios de la ley. En ese primer tiempo los cristianos judíos pensaban que la fe de Cristo era apenas una rama del judaísmo. No veían aún que la nueva fe establecía un pacto nuevo y que daba por viejo y obsoleto el anterior. Vean cómo el apóstol Pablo está en cierto momento enredado en Jerusalén porque tenía que cumplir un voto o teniendo que circuncidar a Timoteo. ¿Qué es eso? Son todavía vestigios de la ley antigua que ya estaba en su ocaso. Todavía en ese tiempo la fe cristiana parecía enredada por el lastre judío. Recién cuando el Espíritu Santo inspiró la epístola a los hebreos, quedó claro para los cristianos judíos que el templo no significaba nada para un cristiano y que Cristo era infinitamente superior a todo el viejo culto hebreo. Poco después, la destrucción de Jerusalén y del templo a manos de Tito terminó por cerrar ese bochornoso capítulo. Sin embargo, todavía lamentablemente hay ignorancia respecto a esto y hay un afán de imitación del mundo. ¿Qué son las grandes catedrales? ¿Qué son los grandes templos? Queremos rivalizar con las construcciones humanas. Queremos que las gentes se sientan sobrecogidas cuando conocen uno y se sientan como más cerca de Dios. Esto revela una gran ignorancia de la esencia de lo que es el Evangelio y una ofensa a Cristo, que ya no habita en esos lugares y que más bien rivalizan con Él. ¿En qué rivalizan? En que estos lugares ofrecen al hombre una supuesta realidad de Dios que no poseen. Solo Cristo es Dios encarnado, solo en Él haya descanso y alivio al hombre agobiado. Y Cristo no está confinado en los templos, sino que camina por las calles y se mete en los lugares oscuros para salvar a los pecadores, a los que tanto ama. Hoy mismo hay hombres y mujeres que van con Cristo por esos mundos infrahumanos y que toman los desechos de hombres tirados por ahí como escorias y los levantan y los dignifican y luego son transformados en hombres nuevos por la gracia de Dios. ¿Eso ocurre? ¿Dónde? Fuera de los templos. Benditos sean esos preciosos instrumentos en las manos de Dios. Derribemos, por tanto, en nuestro corazón todos
esos falsos ídolos que roban las miradas y le roban la gloria que solo a Cristo es debida, para que quede solo Cristo, su nombre, su obra, su gloria y su reino en pie. Otro de los peligros que acecha la comunión con el Señor es la obra de Dios. Sí, la obra de Dios. Cuando usted comienza a servir al Señor, puede estar muy bien motivado. Solo quiere la gloria del Señor y servir a su generación. Usted busca al Señor intensamente porque quiere ser un siervo de Dios aprobado, que salve almas, que ayude a establecer el reino de Dios sobre la tierra. No obstante, con el paso del tiempo, van surgiendo otras motivaciones, otros intereses, y lo que ahora tiene entre manos posee vida propia. Hay trabajo realizado, hay recursos invertidos, hay sudor y lágrimas. Hay un nombre que usted se ha labrado con su esfuerzo y a medida que ha ido creciendo han surgido compromisos, hay gente a la que tiene que complacer y entonces su obra ya no está siendo para la gloria de Dios, sino para su gloria personal y aún para su grupo. Y ha adquirido la habilidad, tal habilidad para predicar y para relacionarse con ciertas esferas de poder, que usted se siente ya poderoso y no necesita estar tan sujeto a Cristo, ni a orar tanto, ni a llorar sus miserias, ni depender tanto del Espíritu Santo. Los que le rodean también han colaborado para que usted se sienta una persona especial, un ungido, con dotes poderosas. Usted es ahora un hombre influyente. Ahora pasa mucho dinero por sus manos. La vida de muchos depende de sus palabras. Pero ¿sabe? Ha perdido la sencillez, la humildad, la sensibilidad de los comienzos. Y el Señor ya no le habla con esa voz suave en lo íntimo. De hecho, usted ya perdió esa voz. Y lo peor de todo es que usted ya no la echa de menos. Cuánto necesitamos en momentos como esos postrarnos en el suelo, derramarnos delante del Señor y suplicar las misericordias renovadas de su amor para que nos devuelva el corazón contrito, la sencillez y la humildad del siervo, de aquel pequeño que comenzó. Tenemos que tomar decisiones drásticas para que nuestra obra no se convierta en nuestro verdugo, ni en un Judas que traicione al Maestro. Nuestra obra debe sujetarse siempre al Señor de la obra. Si está ocurriendo con usted, entonces se está perdiendo en medio de las cosas santas. Usted está perdiendo a Cristo. Veamos otra situación peligrosa. Usted es un predicador de la palabra, vamos a suponer. ¿Qué hace usted cuando prepara un sermón? Usted recurre a su buena biblioteca, a sus libros de teología, de hermenéutica, de exégesis, y le agrega un poco de filosofía, psicología, sociología, historia. Entonces mete todo eso en una especie de batidora y lo agita y obtiene un sermón. O bien, usted toma un curso por internet de los muchos que se ofrecen y en unas pocas semanas usted puede aprender a preparar un buen sermón. Luego usted toma la Biblia para buscar algunos versículos que respalden su palabra y usted toma porciones aquí y allá, pero antes de introducirlas en su mensaje, usted acude a los comentarios bíblicos para asegurarse de que su interpretación sea la correcta. Así usted predicará no lo que la Biblia dice, no lo que Dios le está mostrando a su corazón, sino lo que aquel otro gran predicador del pasado o del presente dice sobre ese pasaje de las Escrituras. Entonces ya no será el Espíritu Santo que interprete y aplique la palabra al pueblo de Dios, sino la opinión, la interpretación y la aplicación de aquel grande hombre de Dios que en otro tiempo hizo grandes cosas para Dios. ¿Qué clase de sermón será ese? ¿Será que ese sermón podrá alimentar el alma y el espíritu de su congregación?
¿No será eso tomar, perdónenme el ejemplo, como esa taza de té, esa quinta taza de té que tomamos de una misma bolsita, diluida, sin sabor? Eso ya no tiene nada de Cristo. Él es el agua de vida, Él es el pan vivo que descendió del cielo. Ningún otro alimento, nada reemplazará a Cristo en el corazón necesitado y hambriento. Nada podrá suplir esa necesidad básica de todo cristiano. ¿Por qué su sermón tiene tan poco de Cristo? Porque usted está lejos de Cristo. Usted ha estado afanado en cosas en torno a Cristo, pero no en Cristo mismo. Tal vez le esté pasando lo que a Marta, la hermana de María, que estaba afanada y turbada con muchas cosas, pero no escuchaba al Señor. Si usted al preparar un sermón o al ministrar en la iglesia no considera necesario ir antes a su cuarto secreto y allí postrarse a los pies del Señor y buscar en lo secreto la palabra que el pueblo de Dios necesita, entonces usted está solo jugando a predicar. Si no siente en su fuero íntimo la incapacidad de pararse frente a los hermanos y ofrecer una palabra del Dios vivo, si no siente la indignidad de ser un profeta o un maestro y buscar a Dios y en Dios buscar los recursos, entonces es que estamos tomando muy poco en serio el alto ministerio que tenemos entre manos. Detrás de cada palabra, de cada administración, de cada enseñanza, tiene que estar Cristo, siempre Cristo, Cristo y solo Cristo, predicado, mostrado, exhibido en su belleza, en su magnificencia. Si se siente inútil e incapaz y va al Señor en busca de ayuda, Él se la dará. Y usted podrá desarrollar un ministerio verdaderamente para la gloria de Dios. Si no hacemos eso, estaremos perdidos en medio de las cosas santas. Estaremos perdiendo a Cristo. Una última cosa santa que puede hacernos perder de vista a Cristo es la iglesia. Sí, aunque parezca extraño. Si la iglesia no es una casa de misericordia, donde están llegando continuamente hombres y mujeres heridos, angustiados, hambrientos y esclavizados para encontrar cobijo y socorro. Y si la iglesia, en cambio, es una especie de club social, donde usted ha formado relaciones confortables, donde hay grupos de amigos para jugar al fútbol o tratar temas de su respectivo género, donde los jóvenes constituyen un círculo cerrado con muy poca inquietud espiritual, con muy poca carga redentora, donde todo es tan cómodo y apacible, entonces es que hemos perdido la esencia de lo que es la iglesia. En esta clase de iglesia se dan muy bien las relaciones entre pares, pero no tan bien las relaciones verticales con quien es la cabeza de la iglesia. Podemos ser parte de esa iglesia y aún no tener una relación con Cristo. Aún tener cero intimidad, poca oración, poca devoción y casi nada de carga por el prójimo. Hemos perdido la comunión íntima con el Señor y no nos preocupamos de ello. Antes bien la hemos reemplazado por la socialización con nuestros hermanos. La voluntad de Dios no está teniendo expresión en la tierra a través de nosotros. ¿Nos sentimos orgullosos de nuestra iglesia o de Cristo? Cuando llevamos a alguien a nuestras reuniones, ¿se admira de la iglesia o del Cristo que la iglesia muestra? ¿Nos sentimos orgullosos de nuestra denominación, de su recta doctrina, de su larga historia, de su expansión, de sus miles o millones de miembros en el mundo y de los prohombres que la fundaron? ¿Qué es esto?
¿Es Cristo o es algo menos que Cristo? Algunos de nosotros más de una vez nos hemos extraviado en las cosas santas y por eso hablamos de esta manera. Esta no es una palabra de juicio para usted, más bien es una palabra de testimonio. Estos son peligros reales a las que hemos sido expuestos y ante los cuales a veces hemos sucumbido. Entonces los que hemos fracasado mucho, tenemos mucho que hablar al respecto a los hermanos jóvenes, para que nunca pierdan de vista al Señor, para que los árboles nunca nos impidan ver el bosque. Nada, ni siquiera lo más santo, debe apartarnos del santo de los santos. Nada y debe interferir en la relación íntima del alma salvada con su Señor. Antes bien, esta relación debe estar plagada y plasmada y enriquecida por los gozos supremos, las palabras más dulces, los requiebros más amorosos, cuando hablamos con el Señor, cuando escuchamos al Señor. Qué dulces momentos son aquellos en que podemos escucharle y luego hablarle y volverle a escuchar y volverle a hablar. En ese coloquio amoroso que se va convirtiendo en una costumbre, en un ritual cotidiano, siempre fresco, nunca marchito, siempre nuevo. Ojalá en las horas de la madrugada, cuando nadie más es testigo de nuestras palabras y de lo que nosotros podemos oír del Señor. En aquellos momentos, el Cantar de los Cantares, ese libro precioso que está en el Antiguo Testamento, se convierte en una fuente de palabras, de sollozos también, de emociones y de versos para hablarle, y también los que Él usará para consolarnos. Nos acercaremos a Él con suavidad y Él también con suavidad nos hablará. Y luego nos levantaremos y juntos iremos más allá por esos montes para ver si brotan las vides, si están en ciernes, si han florecido los granados, si las mandrágoras han dado olor. Y cantaremos una canción suave, apenas perceptible, la canción suprema que puede salir de nuestros labios en esta dulce comunión con el Señor, no interferida, no estorbada, no marchitada ni opacada por nada, ni siquiera por las cosas santas, porque nada de la tierra, ni por santo que sea, debe interferir en la relación íntima del alma con su Señor. Y esta canción es la siguiente: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Podemos cantarla, recitarla, aprenderla y decirla y musitarla con suavidad y devoción. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, con todo el corazón, que no permitas que nada ni nadie nos aparte de Cristo, ni las cosas, ni siquiera las cosas santas, porque Cristo es superior a todas las cosas santas, porque nuestro Señor es más precioso que todas las preciosidades de la tierra, aun las cosas preciosas que son santas. Padre, lo rogamos, lo pedimos, lo imploramos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor guarde nuestros corazones para Cristo, porque Él es el único digno de poseerlo, de tenerlo. Y nuestro corazón
es solo para Él.